Al leer el texto El mundo de hoy, un diagnóstico geopolítico del autor Javier Solana, me puse a pensar en ¿cuál es la verdadera causa de los problemas en México? Como bien sabemos, México es un país conocido por sus problemas de corrupción, narcotráfico, mala economía, delincuencia, entre otras cosas. Sin embargo, no hay explicación que ligue todos los problemas anteriores y es aquí cuando decidí empezar a investigar sobre todas las problemáticas ya antes mencionadas para así poder llegar a una respuesta creíble. Como sabemos, el 1 de agosto del 2021 se llevaron a cabo la consulta popular sobre los expresidentes. Estas votaciones tuvieron como fin el saber si la población mexicana estaba de acuerdo o no en que el nuevo gobierno emprenda un proceso de esclarecimiento sobre las acciones políticas tomadas por los gobiernos anteriores. Estas votaciones fueron gracias a que evidentemente a lo largo de los años el gobierno mexicano ha tenido una serie de fallas en todos los aspectos, y esto ha ido arrastrando las consecuencias a lo largo de los años. Para ser sinceros, yo considero que la corrupción es la causa principal de los problemas sociales, económicos y políticos de México. Y dentro de la población mexicana permanece la pregunta, ¿hay ahora más corrupción o menos? Dentro de un compendio de 17 ensayos llamado Los mexicanos frente a la corrupción, los cuales son realizados a partir del análisis de una encuesta levantada a nivel nacional entre mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Datalogia en marzo de 2020. Entre la primera y segunda versión, que fueron entre los años 2019-2020 del análisis, una más grande cantidad de los mexicanos consideró que la corrupción había incrementado, pasando del 46 a un 53%. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 19 aspectos en su aceptación como mandatario de marzo del 2019 a marzo del 2020. Esta caída es el reflejo de la pérdida de apoyo habitante hacia las ocupaciones gubernamentales. Las medidas anticorrupción no son la exclusión, puesto que la ayuda en este rubro pasó de 70% en 2019 a solo 43% en el 2020. Según el sitio web de Capacitación Integral, por políticamente incorrecto que parezca decirlo, la corrupción no es uno de los 10 principales problemas de México. Se escucha en los medios y en las conversaciones cotidianas a la corrupción como uno de los principales problemas de México. Igual en los noticieros, en las declaraciones de empresarios o en organizaciones de la sociedad civil. En cualquier parte y en cualquier lugar, la corrupción aparece hasta arriba en la lista de las preocupaciones de los mexicanos. De hecho, es común escuchar que uno de los principales impedimentos para el crecimiento económico y desarrollo del país es la corrupción. Algunos piensan que es el problema de problemas. Lo dicen los mismos políticos, lo dicen los ciudadanos y lo dicen los partidos, lo dicen los analistas y todo mundo. Justamente la plática corrupción del gobierno es bastante atractiva, ya que pone el peso y la responsabilidad en alguien más una vez, que todos entendemos que se necesitan dos para que se dé y solamente uno para que se detenga. Alguien exige y alguien da, o alguien da y alguien lo toma. Los que hablan de corrupción es algo correspondiente al régimen solucionar. Quizá lo cual en el fondo mencionan es, no me fascina la corrupción y no deseo participar, pero si para obtener el comercio tengo que realizarlo, puesto que lo haré. Se le da bastante peso al régimen y se le atribuye toda la responsabilidad a él. Esta plática es bastante adecuada para los que pagan. Son pobres víctimas del mal y la perversidad de los que piden. Sin embargo, es un diálogo falso. Es falsa en primera instancia ya que nos victimiza y nos borra la responsabilidad personal como habitantes para detener la corrupción. ¿Qué mejor que sea algo que hace alguien allá afuera y ese jamás soy yo? Hasta que lo tengo que hacer, pues si no, pues ni modo, no me quedo con el contrato. En segundo sitio, ya que encubre otra serie de males, que bastante posiblemente tenga más afecto y expliquen mejor la carencia de resultados que buscamos. Una de las panaceas de la que se habla para solucionar el asunto de la corrupción es la consolidación del Estado de Derecho. Si bien el Estado de Derecho es algo primordial en diferentes entornos, no está claro que sea la solución al asunto de la corrupción en México, como no parece haber sido en otros territorios. Lo que secunda en esta solución sostiene que al disponer de sanciones oportunas y expeditas,
Los corruptos no realizarán actos de corrupción. Una de las conversaciones encubridoras más actuales de esta clase ha sido la de la democracia. Todos los padecimientos de México se debían a la carencia de una democracia y alternativa en el poder. Sin embargo, el archivo que recoge la perspectiva de expertos del derecho dedicado a la práctica anticorrupción de diferentes sectores, incluidas firmas de abogados, organizaciones, academia, empresas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros, incorpora que, aun cuando en nuestro Estado hay mecanismos de prevención de la corrupción, al anterior de la gestión pública, como políticas y métodos para detectar y gestionar conflictos de intereses o medidas que requieran a los burócratas públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas donde la autoridad busca excepciones para realizar adjudicaciones directas, lo que es un lugar fundamental para la